Muy bien. En la sección del día lunes, la lección nos presenta una advertencia para todos aquellos que en algún momento podrían estar haciendo algo en contra del pobre. En realidad, el pobre está en una posición de desventaja y abusar del pobre es algo más terrible porque es hacerle daño a alguien que ya está en una posición bastante difícil. En este día la lección nos lleva al libro de Proverbios en el capítulo 22, versículos 22, 23 y versículo 10. La Biblia dice así: no robes al pobre porque es pobre. O sea, no le robes, mira que es pobre, no le robes. Ni quebrantes en la puerta al afligido. Y dice ahora ¿por qué? Porque Jehová juzgará la causa de ellos. Tanto al afligido como al pobre que ha sido abusado, Dios va a juzgar a aquel que lo abuse. Y sigue diciendo: y Dios despojará a el alma de aquellos que los despojaren. En otras palabras, Dios va a hacer un juicio contra aquellos que se han comportado de una manera abusiva para aquellos que son pobres. Versículo 10. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. En otras palabras, hay gente que ocupa su cargo, su posición, su influencia para abusar a aquellos que están en posición de desventaja. La advertencia es: no robes al pobre, dice Dios, porque Dios juzgará y despojará a aquel que ha hecho tal maldad. En este día la lección nos lleva a la experiencia del rey David, cómo tomó la mujer de su prójimo, alguien que estaba en una posición menor que él, abusó de su posición y Dios de alguna manera trajo juicio a la casa del rey David. Asimismo, el rey Acaz, tal vez ustedes se acuerdan lo que es la viña de Nabot. Él se hizo dueño de la viña de Nabot, pero de una manera arbitraria, de una manera abusiva. Tomó la heredad que no le pertenecía de manera abusiva, con la influencia de su poder como rey. De tal manera que algunos piensan, dice, comamos y bebamos, que mañana no va a haber nada que va a pasar Dios. Sin embargo, la elección dice, y la Biblia dice claramente, que Dios va a hacer un juicio y todos vamos a enfrentar consecuencias. Algunos se aprovechan de su posición política para tener influencia sobre aquellos que están en desventaja y aprovecharse de ellos. Algunos utilizan el poder, la política, y abusan de la influencia que ellos tienen y el poder que ellos tienen en sus manos. De tal manera, dice aquí, aunque siempre es malo robar, está prohibido. Esta prohibición se ocupa de robar a los pobres y a los oprimidos, quienes son los más vulnerables. Realmente son indefensos y por lo tanto califican para la preocupación especial de Dios. Aquel que esté en una posición difícil, Dios tiene especial cuidado. Y si alguien lo abusa, Dios va a juzgar a ese que lo abuse. De tal manera, si alguien tiene menos y roba, no quiere decir que por el hecho de estar en esa posición tiene alguna ventaja. No, el robo es robo en todas las posiciones. Pero robarle a aquel que no tiene, abusar de aquel que no tiene, esto es trágico. De tal manera que Dios juzgará. La Biblia habla en contra de tomar las cosas de otras personas y sobre todo hacer trampas para sacar provecho. Y hay de aquellos que dicen, comamos y bebamos hoy que mañana moriremos. No piensan en el juicio, sin embargo Dios traerá toda obra a juicio. Proverbios 22, 23 implica que aun si el ladrón escapa sin castigo humano, Dios le dará su merecido. De tal manera que todos vamos a enfrentar un juicio y no hay que abusar a aquel que está en posición de desventaja. ¿Podrías tú o yo estar de alguna manera sacando provecho de tu posición, de tu influencia, de tu cargo? Mucho cuidado con esas cosas. Dios va a juzgar todas las cosas y todo va a salir a luz. De tal manera, dice aquí la advertencia, oiga, tenga cuidado, no robar al pobre. ¿Por qué? Porque Dios despojará y juzgará a aquel que tal haga. No traspases la heredad de los huérfanos. No eches mano a lo que no es tuyo. Hay que respetar, dice aquí, los linderos. Los linderos son los límites. No hay que pasar los límites y tener respeto por el derecho del otro. Como alguien dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. De tal manera que hay que mirar con ojos de amor y de misericordia al pobre. No sacar ventaja. Al contrario, si puedes darle una mano, extiéndela y dale la bendición que Dios te ha dado.
Continuemos con la lección de esta semana. Miremos qué nos dice la lección del día martes y recibamos esta bendición cuyo título es Celosos de los impíos.